Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a diseñar este bonito vestido sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Estamos frente a un modelo clásico, diría un básico de siempre. Es una prenda que siempre vuelve a estar de moda. Y además es una prenda adaptable a todas las figuras y todas las edades, por supuesto, siempre que trabajemos con el básico. Se trata de un vestido cruzado, ¿sí? O tipo wrap, que envuelve el cuerpo, tiene mangas largas abullonadas, ¿sí? Tipo farol, y una falda evasé básica con un holán que cruza irregular. Vemos aquí el importante lazo que ajusta la prenda desde uno de los laterales. Este tipo de prenda es ideal tanto en la transformación como en la confección para un principiante. Y tiene la bondad de ser una prenda con una ejecución rápida, o sea, si yo necesitara de urgencia una prenda para mañana, la puedo resolver en unas horas. Pero además tiene la posibilidad de adaptar el modelo en otro tipo de vestido. Si yo lo hago corto, tendría un modelo diferente. Si le cambio la manga o le hago una manga pequeña o directamente elimino la manga, también podría eliminar los hombros, hacerlo con tirantes y ya se convierte en una prenda diferente. Desde luego, si yo cambio el material, la tela, siempre usando telas livianas, telas de vestido, telas de camiseras son los ideales. Entonces de esa manera puedo convertirlo en una prenda urbana de la mañana, de todos los días. Y si lo hago una tela un poco más fina, un poco más elegante, podría ser una prenda ya para una cena, ¿sí? Para una fiesta, una reunión, simplemente modificando el tipo de tela. Otra opción que tenemos es convertir esta pieza en dos, o sea, un conjunto. Por lo que yo podría hacer la parte superior con el patrón de la falda hasta la primera cadera, es la blusa, y luego, por otro lado, la falda wrap o falda pareo en una segunda prenda, y tendría dos prendas en una, que podría usarlas juntas o podría usarlas por separado, o sea, la blusa con una falda lápiz o un pantalón de vestir, y la falda la uso con una camiseta tank o con un top. Podría ser otra opción. Con un mismo patrón puedo hacer un conjunto y un vestido. En este caso la falda es una línea básica y la transformación es muy fácil, y luego la transformación del holán viene a partir de la transformación de la falda. Eso es lo que vamos a aprender en esta lección, así como también la eliminación de la costura de la blusa para pasarla a el cruce. Y tenemos dos temas importantes en lo que se refiere a la transformación de patronaje. Les recomiendo que vean el video hasta el final, que en los comentarios me den su opinión acerca de este modelo, si les gusta la propuesta, si lo han entendido, si tienen alguna duda de la transformación, y por supuesto pueden proponer sus propios modelos. Ahora sí, comencemos con la lección. Comenzaremos con los patrones básicos. En este caso usaremos la delantera desplegada por tratarse de una prenda irregular y la parte posterior simple. En el final de esta lección les dejo los videos para que aprendan a trazar el patrón básico de cuerpo y el patrón básico de falda. Comencemos con la delantera. Iniciaremos con la blusa. Voy a comenzar con el trazado del escote cruzado, desbocando en el hombro 2 centímetros. Voy a dibujar desde ese punto una línea inclinada hasta la cintura, justo en el lateral opuesto, elevando 1,5 centímetros. De esta forma estoy acortando el recorrido del escote para evitar que se desboque en esta zona. Voy a conservar las pinzas originales del básico, la de busto y la de entalle. Y además voy a trazar dos líneas auxiliares, una desde el hombro hasta el vértice de la pinza de busto y otra desde ese punto hacia la cintura, como se ve aquí en el dibujo.
para dibujar la falda voy a copiarla exactamente de la básica, pero no voy a cubrir la totalidad del área, sino que voy a detenerme justo en el punto de la cintura. Desde allí voy a trazar una línea recta y aquí termina la delantera derecha. La delantera izquierda va a ser exactamente igual, o sea, la prenda cruza. Voy a determinar 10 centímetros menos en el largo desde el lateral derecho y desde el lateral izquierdo le voy a dar 20 centímetros. De esta forma estoy haciendo un bajo totalmente irregular, ¿sí? O inclinado, como se ve aquí en la imagen de la falda. Para el holán voy a determinar aproximadamente unos 30 centímetros y voy a medir exactamente lo mismo desde el punto más alto que tiene el lateral izquierdo. De esta forma también el holán queda con una línea inclinada. Desde la parte superior se verá como una falda recta convencional. Voy a utilizar las pinzas originales y desde el vértice de cada una de estas voy a trazar una línea perpendicular. Esta será perpendicular a la falda base, ¿sí? Una vez que recortamos los patrones, los tengo aquí a un lado, voy a comenzar con la transformación. Iniciemos con la blusa. Voy a cortar por las líneas auxiliares y en un primer movimiento voy a seleccionar lo que corresponde al área de la sisa y voy a bajar en bloque, o sea, sin girar la pieza, 1 centímetro, de esta manera. Luego voy a cerrar la pinza de busto de esta manera, trasladando la capacidad de busto a la cintura y luego voy a cortar por la segunda línea auxiliar y de esta manera voy a distribuir ese espacio que tiene la capacidad de busto en los dos cortes para que se genere la curva aquí abajo y entonces nos dé la oportunidad de o hacer unos pliegues o frunces o bien crear dos tablas hacia el cruce del escote para entonces allí reducir el exceso de tela que corresponde a la pinza y así generar el espacio para la capacidad de busto. Esto por supuesto va a ser fijo, o sea, yo voy a generar los pliegues, los voy a coser para que luego esta pieza se cose a la falda transformada. Para la falda voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a cerrar en 2 movimientos. Primero la pinza de la izquierda en un primer movimiento y luego la pinza de la derecha. De esta manera he trasladado entonces la pinza de entalle a el vuelo. De esta forma he convertido entonces el entalle en el vuelo de mi falda línea A. Voy a medir el resultado que da esta apertura y se lo voy a trasladar a mi holán. He trazado líneas auxiliares de corte y en un primer paso voy a separar las piezas hasta que logre justamente la medida del vuelo de la falda. En mi caso, la separación entre cada una de las piezas es unos 2,7 centímetros para lograr el vuelo de la falda. Por supuesto, esto tiene que ver con las medidas de cada patrón. Y luego, en un segundo movimiento, vamos a separar la parte inferior del holán para crear el vuelo propiamente. En mi caso he abierto aproximadamente 8 centímetros. Por supuesto que si lo desean pueden abrir un poco más y entonces se genera una curva más pronunciada y así también más vuelo. Pasemos al trazado de la parte posterior.
Por supuesto vamos a implementar las mismas premisas del trazo de la delantera. Voy a desbocar el escote 2 centímetros y voy a bajar en la sisa 1 centímetro. Desde el lateral voy a restar la medida de la pinza de entalle. En la blusa voy a desbocar 2 centímetros en el escote. Voy a bajar 1 centímetro en la sisa y desde el lateral en la cintura voy a restar la medida de la pinza de entalle. En la falda va a ser totalmente recta y va a tener un corte lineal, no va a ser irregular como en la delantera. Voy a restarle desde el bajo 10 centímetros, voy a considerar para el holán 30 centímetros y desde allí voy a trazar la falda superior. Voy a considerar la pinza de entalle y desde el vértice de esta voy a trazar una línea perpendicular hasta el final de la falda superior. En la zona del holán, en el ancho de este rectángulo, voy a marcar 2 líneas auxiliares para dividir la pieza en 3 partes. En este caso, la blusa no tiene transformación, la transformación ocurre en la falda. Voy a cortar por la línea auxiliar de la falda superior y voy a cerrar la pinza de entalle generando una línea A. Luego voy a medir el resultado que me da el vuelo para cortar por las líneas auxiliares del holán y separarlos hasta obtener justamente esta medida. De esta forma, entonces compruebo que la medida corresponde y tengo entonces listo el holán en un primer paso. Ahora debo ampliar la parte inferior para que genere el vuelo. Como hice con la delantera, entonces voy a ampliar 8 centímetros y tengo preparado entonces el holán de la parte posterior. Tenemos listo el desarrollo del vestido. Ahora pasemos a la manga. Voy a comenzar con mi manga básica y a partir de allí voy a diseñar la manga de este modelo. Voy a bajar en la sisa 1 centímetro y en la copa voy a elevar 2 centímetros. Desde los laterales voy a trazar una línea recta, o sea, la manga no va a tener ajuste en el puño y la voy a alargar 6 centímetros. En el ancho voy a trazar 3 líneas auxiliares, las cuales voy a cortar y manteniendo unida la parte superior, voy a abrir en la parte inferior 8 centímetros entre sí cada una de las piezas para darle el espacio del efecto de globo que tiene la manga. Y para el puño voy a trazar un rectángulo que mida el contorno justo que tiene la articulación de la mano, más 3 centímetros para el cruce, y le voy a dar 6 centímetros de alto, o sea, al doblar va a medir 3. Esto, por supuesto, sin márgenes de costura, ¿sí? Y entonces lo que tengo que hacer es fruncir pasando 2 pespuntes en el borde inferior hasta lograr la medida del puño. Este tipo de puño no es camisero, es de blusa, o sea, termina justo en la abertura de la costura, ¿sí? Es diferente la confección. Si yo quisiera una manga con más volumen en la parte superior, que no es el caso del modelo, pero si ustedes lo desean, lo que pueden hacer es separar la parte superior de los cortes, entonces se generaría más espacio en toda la manga y por supuesto aquí podrían hacer más pliegues, ¿sí? Eso por supuesto es a gusto. Nosotros vamos a mantener el diseño original porque nos basamos en la imagen que me proporcionaron. De esta forma queda diseñada la manga de nuestro vestido. Les presento aquí los patrones terminados. Vemos la delantera izquierda, la parte posterior y la delantera derecha. Los lazos para atar la cintura y las mangas respectivamente. A uno de los lazos le voy a dar 200 centímetros de ancho por 14 de alto y al otro le voy a dar 150 centímetros de ancho por 14 de alto. Las medidas que les doy no tienen incluidos los márgenes de costura. Para preparar la prenda voy a hacer los pliegues en la base o los frunces
para que se adecúen a la cintura de la falda y los voy a unir entre sí. Voy a unir la parte de la blusa de la espalda con la falda, así como también voy a preparar la otra delantera. Voy a unir las delanteras por los hombros a la parte posterior y luego los laterales. Pero atención, en la delantera que corresponde a la derecha, ¿sí?, en este lado, que se une por supuesto con la parte posterior, voy a dejar una sección en la zona de la cintura sin coser, aproximadamente 2 o 3 centímetros, ¿sí?, un poquito más si quiero, sin coser, y lo voy a convertir en un ojalillo. Le voy a dar una terminación con un rulote a mano o, bueno, darle una terminación como yo lo desee, pulirlo, porque va a quedar abierta esa zona. Porque la izquierda de la falda, cuando se coloque el lazo, que voy a doblar sobre sí, voy a coser sobre sí, y voy a aplicar al extremo, va a pasar justamente desde el interior por el lateral en la abertura que le voy a hacer, ¿sí?, en la cintura de la delantera derecha. Pasa desde el interior hacia el exterior, rodea el cuerpo, ¿sí?, rodea la espalda en la cintura por detrás y vuelve a dirigirse hacia la delantera en el lateral opuesto, o sea, en el lateral izquierdo. Justo allí se va a encontrar con el extremo del cruce de la delantera que va expuesta, o sea, esta delantera, y entonces ahí anuda. Por esa razón, uno de los lazos, o sea, este, es más corto porque no tiene que hacer todo el recorrido de la parte posterior, queda aquí. Y luego anudamos y se termina el ajuste. O sea, la prenda va a quedar completamente ajustada al cuerpo con los lazos. No necesitaría ningún tipo de botón, ni cierre, ni nada. El cruce de por sí evita que la prenda se abra. Y como la prenda llega casi hasta el otro extremo, por más que se separe la falda, nunca se ven las piernas, ¿sí? Entonces así sería la forma de terminarlo. Por supuesto, si yo quiero, puedo forrar la delantera, aunque en el modelo que vi en el vestido estaba terminado con un rulote hacia el interior. Eso ya corre por cuenta de cada uno. Una vez que yo armo la parte superior, voy a unir las piezas del holán por los laterales y aplicarlos a la falda en una sola costura y luego voy a pulir la parte inferior. La manga se tiene que hacer los pliegues en la copa, crear el fruncido inferior y aplicarlo al puño y coser cada manga a su respectiva sisa. Y tengo listo mi vestido. Este tipo de prenda es un clásico de toda la vida, es una prenda básica que la van a ver repetida eternamente, es una prenda que siempre vuelve, con variantes, por supuesto dependiendo de la tela que use, los materiales que utilice, y puede ser corto, puede ser sin mangas, con mangas cortas, con otro tipo de manga por supuesto, con combinaciones de textura. Eso lo hace totalmente versátil. Espero que haya sido fácil la lección. Si tienen alguna pregunta, si no quedó claro algún punto, por supuesto lo pueden dejar en los comentarios y ahí mismo también pueden sugerir sus modelos favoritos o temas específicos de trazado o confección y con mucho gusto vamos a tratar de generar el contenido. Antes de despedirme, por supuesto, los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a encontrar modelos similares a este, modelos urbanos, pero también muchos modelos de alta costura con el desarrollo de la transformación, con el diseño, ¿sí? Además, también los invito a que me sigan en mis redes y desde allí pueden tener una comunicación más directa con mensajes, pueden enviarme sus imágenes y proponerme temas para hacer en videos y desde luego los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y que me regalen sus lindos likes. Bien amigos, aquí me despido. Si este video les gustó, les aseguro el próximo les va a encantar. Hasta pronto.